adoración, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra, a nosotros aquí en este lugar y a los niños en su enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse y los niños salen a la iglesia infantil, Children Church. Hoy les voy a invitar a que abran sus Biblias en un capítulo del Antiguo Testamento, un libro del Antiguo Testamento, el capítulo 13 del libro de Nehemías, el libro de Nehemías. Muchos niños, y ellos cargan sus sillas ahora. El domingo que viene vamos a poner todas las sillas en el parqueo para que usted cargue las suyas. It's not fair. Nehemías capítulo 13. Hoy voy a hablarles acerca del peligro de la negligencia espiritual y el resultado de ser diligentes en esta importante área de nuestra vida. Nehemías capítulo 13. 13, el último. El domingo pasado tuvimos la gran celebración de graduación y la predicación la compartió el pastor Gregorio de San Agustín. Y los 3 domingos anteriores estuve predicando en el Salmo 63, 3 mensajes que conectan con el tema de hoy. En los 3 mensajes anteriores, antes de que predicara el pastor Gregorio, vimos la necesidad y la importancia de vivir una vida espiritual saludable. Y el punto era llevarnos al fundamento de esta vida espiritual equilibrada, balanceada. Y el punto, precisamente el fundamento para este tipo de vida es un profundo amor por Dios. Un profundo amor por Dios. Y vimos la necesidad de pedir a Dios que produjera en nosotros una continua pasión, no solamente por lo que Dios puede dar, sino por la persona de Dios. Y decíamos que cuando amamos profundamente a Dios, nuestra relación con Él se caracterizará por ser una continua, poderosa y profunda comunión, y no simplemente un recurso que nos conviene. Más que eso, como David, anhelamos a Dios por quien Él es, no por lo que nos puede dar. Eso era clave. Decíamos también que cuando amamos profundamente a Dios, nuestra adoración no es simplemente un deber, sino un deleite. Disfrutamos no porque es lo que estamos obligados a hacer, sino porque nos deleitamos en adorar a Dios. Y decíamos en último lugar el domingo pasado que cuando amamos a Dios profundamente, aún nuestros desiertos vienen a ser un lugar de adoración y devoción a Dios. Que aún en el desierto adoramos a Dios. Hoy vamos a ir al libro de Nehemías. Nehemías resume la historia, o contiene la historia de un hombre que no era un líder espiritual en el sentido estricto religioso de la palabra, no era un pastor, no era un guerrero. La Biblia, de hecho, cuando conocemos a Nehemías, lo presenta como el copero del rey de Persia. Su posición era una posición de confianza, copero, pero que también implicaba grandes riesgos. Porque no era solamente quien servía el vino al rey, era quien lo probaba antes de que el rey lo probara. Y había su riesgo en eso, ese era su trabajo. Y este es un hombre común y corriente que vio una oportunidad en sus días de traer gloria a Dios y de ser de bendición a otros, bendición al pueblo de Dios de una manera grandiosa. Un hombre que vio una oportunidad, se levantó en fe, se arriesgó y Dios lo usó. Y yo, meditando en esto, me preguntaba, ¿y no es acaso eso lo que queremos nosotros para nuestras vidas? Que Dios también nos use a nosotros.
Y en el contexto de Nehemías, el pueblo de Dios había estado cautivo en Babilonia por aproximadamente 70 años, desde la destrucción del primer templo hasta el año 445 a.C. aproximadamente, unos años antes de que Nehemías emprendiera su campaña de reconstrucción de los muros y de las puertas de la ciudad. Ya un primer grupo de judíos había regresado a Jerusalén y habían comenzado la reconstrucción del templo. Antes de eso, Esdras, que era un sacerdote, también un escriba, había liderado a otro grupo de regreso a Jerusalén. Y Esdras se enfocó más en una reforma religiosa, en una reforma espiritual y en la enseñanza, el redescubrimiento y enseñanza de la ley de Dios. Y esto es lo que había venido pasando con aquel pueblo hasta el momento en que Nehemías recibe el permiso del rey para regresar a Jerusalén y liderar la restauración de los muros y las puertas de la ciudad. Ese es el contexto. Ahora, quienes han leído el libro de Nehemías saben que no fue una labor fácil. Aun cuando nosotros vemos en el libro que se destaca la manifestación de la mano de Dios, de la provisión de Dios, del cuidado de Dios, dirigiendo cada uno de los asuntos en el proceso de reconstrucción de los muros y las puertas, dirigiendo a Nehemías de manera muy especial, la realidad es que no fue una labor fácil. Y el capítulo 13, el último capítulo del libro de Nehemías, nos habla precisamente del regreso de Nehemías a Jerusalén. Previamente él había ido a presentarse de nuevo ante el rey y había regresado para reportarse al rey. Nehemías fue donde el rey, un rey que incluso al principio lo vemos en el libro de Nehemías que no se atrevía a él ni a hablarle, ¿no? Pero quien no solamente le había dado el permiso para el proyecto de reconstrucción, le había dado la autorización para él, le había dado cartas de recomendación, le había dado hasta recursos. Y los historiadores nos dicen que pudo haberse ausentado. Nehemías viene a Jerusalén, comienza el proyecto, luego regresa a presentarse al rey y pudo haber pasado un periodo de unos 10, 12 años, dicen los eruditos. Y cuando Nehemías va entonces a presentarse de nuevo al rey, los muros han sido ya reedificados, el templo reconstruido, el pueblo ya ha sido consagrado, la palabra de Dios ha vuelto a ser el fundamento firme de la enseñanza, de la dirección del pueblo, y ha experimentado como nación un despertar y una renovación que tenía que ver directa y estrictamente con la obediencia a la ley de Dios. Es cierto que Nehemías había también enfrentado algunos desafíos significativos, pero el esfuerzo conjunto de este hombre llamado por Dios y de los líderes del pueblo habían producido una restauración, una experiencia tremenda de renovación en lo que tenía que ver con la ley de Dios, con la palabra de Dios. En el capítulo 12 se narra la dedicación del muro. Los enemigos se habían burlado de ellos anteriormente y se habían burlado incluso de la construcción del muro en particular. Habían dicho: esta gente no va a lograr nada, lo que están haciendo es un disparate. Uno de ellos llegó a decir: si una zorra se sube al muro, lo derrumba. Una zorra. Y en el capítulo 12 todos los levitas y la mitad del pueblo suben al muro y marchan sobre el muro, un golpe tremendo al enemigo, porque ellos habían dicho, alguno de ellos había dicho: si se sube una zorra se cae el muro. Y cuando consagraron el templo, dice que se subió, los muros se subieron los sacerdotes, se subieron los levitas y la mitad del pueblo caminó, corrió por encima de todo el muro. Bendito sea Dios. Y han pasado grandes cosas. Y Dios ha hecho todo esto usando a un hombre cuyo trabajo era el de ser copero de un rey. Por eso le propongo hoy la pregunta que nos hagamos nosotros mismos. Piensen, ¿qué puede hacer Dios por medio de ti? ¿Cuánto puede Dios hacer por medio de su pueblo, su iglesia, hoy en día, si cada uno de nosotros, como Nehemías, se levanta en fe y diligentemente sirve al Señor para su gloria y el beneficio de otros? No importa cuál sea nuestro trasfondo, no importa lo que usted tenga o lo que no tenga, no importa su estatus migratorio, nuestro estado de cuentas en el banco, piénselo y no subestime lo que Dios puede hacer
en usted y por medio de usted y con usted. Regresé el jueves a las 11 de la noche, llegué a casa luego de 4 días de estar en Cuba con la iglesia. Y una de las cosas que hice estando allá esta vez, como no estaba Zulema, me monté en una bicicleta. Zulema no me hubiera dejado montar bicicleta en Cuba. Hay muchos huecos en la calle. Y fui con el hermano que está encargado de una de las misiones de la iglesia donde pastorea Francisco Cortina. Y fui con este hermano a un campo de maíz y fuimos en bicicleta, bastante lejos, los dos. Interesante porque él me dijo: pastor, hay muchos huecos en las calles, y tenga cuidado, no se vaya a caer. Y adivinen quién terminó cayéndose. Él se cayó, no contaba con astucia. Y fuimos a un campo de maíz a recoger maíz, y ahí sí en todo el campo andábamos en la bicicleta. Y una de las cosas que noté es que muchos campos, no solamente de maíz, sino también de otras cosas, estaban desatendidos. Y había una planta como un trigo grande, parece hasta como cizaña trigo, no sé qué es lo que es. Bueno, sí sé lo que es porque él me dijo cómo se llamaba. Se llama zancargo. Es una hierba mala que invade los campos, los sembrados, y asfixian las plantas, asfixian el sembrado, lo que impide que crezcan y que como resultado puedan dar el fruto. Entonces la gente, cuando hay una invasión de esa mala hierba llamada zancargo, que empieza pequeñita, y en cuestión de días crece enormemente y ahoga todo el sembrado, la gente pues simplemente no tienen los recursos, y es posible que no tengan ni las ganas y abandonan los campos. Ahora, lo interesante es que las plantas, en este caso de maíz, las matas de maíz, se mantienen verdecita. Crecen como hasta este tamaño, pero no dan fruto alguno. Usted la ve y dice: ¡pa, qué bien que está creciendo! No, ya lleva tiempo así, se quedó así ahogado. Yo pensaba en esto y dije: esto puede ser una ilustración del tema de hoy, del peligro de descuidar nuestra vida espiritual. Porque nuestra vida espiritual, como los campos de maíz de los que les estoy hablando, necesitan constante cuidado y atención. Para que no crezca esa hierba mala, el campesino, el agricultor, tiene que estar prestándole continua atención y atacándolas apenas ves el primer indicio de que va a salir una zancada. De igual manera, usted y yo necesitamos ser diligentes en atender nuestra vida espiritual para evitar que las malas hierbas asfixien nuestra vida espiritual. Y esta es la gran idea del mensaje de hoy, lo que nos lleva al pasaje de hoy. Porque el anhelo normal, orgánico, de toda persona que ama a Dios debe ser el de ser usado por Dios y el de crecer espiritualmente. Pero les digo que hay algo que puede impedir que tú y yo seamos usados por Dios. Hay algo que puede impedir que tú y yo nos levantemos en fe y que, como Nehemías, sirvamos a Dios para su gloria y el beneficio de otros. Y eso es lo que nos muestra Nehemías capítulo 13. Estoy hablando de la negligencia espiritual. Este es tu gran enemigo. Este es el gran enemigo de cada uno de nosotros en lo individual, pero también de cada uno de nosotros como colectivo, como iglesia. Por eso este capítulo de Nehemías es un capítulo muy importante. De hecho, algunos eruditos y comentaristas consideran Nehemías 13 como un microcosmo de todo el Antiguo Testamento, porque encapsula temas recurrentes y fundamentales que se encuentran a lo largo de todo del Antiguo Testamento. Los ciclos de desobediencia y rebeldía, arrepentimiento, restauración, compromiso con la ley de Dios, marcha, otra vez desobediencia, rebeldía. Nehemías presenta esto, no solamente encapsula esto en el Antiguo Testamento, sino que también puede ser, y creo que en muchos casos lo es, un espejo de muchos de nosotros. Final del capítulo 9, en el verso 38, hay una oración de arrepentimiento. Mira lo que dice el verso 38 del capítulo 9. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Fiel promesa, y la escribimos,
firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Marca ahí donde dice, hacemos fiel promesa, hacen un compromiso. En el capítulo 10 se comprometieron solemnemente, seriamente, a varias cosas. Se comprometieron a obedecer la ley de Moisés en el versículo 29, capítulo 10. Se comprometieron a vivir conforme a la ley de Dios dada a través de Moisés, siguiendo todos los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, los decretos. Se comprometieron a obedecer la ley. Se comprometieron a no mezclarse con extranjeros, con naciones paganas, a no darse en casamiento, a no dar a sus hijos y a sus hijas en casamiento con paganos. Se comprometieron en el capítulo 10, verso 31, a observar, a guardar el día de reposo. Prometieron que no iban a hacer negocio, que no iban a trabajar, que no iban a comerciar ni grano ni ninguna otra cosa en el día de reposo, porque iba a ser un día santo, consagrado a Dios. Pero encima de esto se comprometen a mantener el templo, el culto, las ordenanzas, la adoración, a dar prioridad a las cosas de Dios, al templo de Dios, a no abandonar la casa de Dios. Asumieron la responsabilidad de proveer lo necesario para que el culto funcionara, el templo funcionara, un impuesto anual para el mantenimiento del templo, proveer la leña para el altar, llevar las primicias de las cosechas, los diezmos, todas estas cosas, para el sostenimiento de los levitas, que eran los que servían en el templo, que los sacerdotes pudieran estar bien atendidos, no descuidar la casa de Dios, para que el culto, para que Dios fuera en la nación lo que debía ser el centro de todas las cosas, y se comprometen solemnemente. Capítulo 10, el verso 1 del capítulo 13 comienza diciendo: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Todo lo que viene del enemigo lo transforma para bien. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Están leyendo las escrituras, es posible. De hecho, esto que ellos citan está en Deuteronomio capítulo 23. Y ahora vemos, están en este ambiente, que Nehemías ha regresado unos 10 años después, 10, 12 años después. ¿Qué se encuentra? Lo que se encuentra es devastador. Capítulo 10 han hecho todos estos compromisos. Pero ahora los encuentran que en cuestión de una década se han dado en matrimonio con paganos, se han mezclado. La ley ignorada, no la están guardando. Están siendo negligentes con el día de reposo porque están haciendo comercio, no solamente entre ellos, sino con otras naciones comerciando. Que han descuidado el templo y el culto y el sacerdocio y los levitas. Y en el versículo 4, mira lo que dice: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. ¿Recuerdan ustedes, los que han leído Nehemías y los que no les voy a decir, quién era Tobías? ¿Recuerdan quién era Tobías? Tobías era un enemigo. Era el mismo que había dicho en el capítulo 4, verso 3, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiere una zorra, lo va a derribar. ¿Y dónde lo encontramos? Ahora Tobías no es un enemigo fuera. Ahora Tobías es un enemigo interno. Ahora no solamente es interno, ahora tiene una gran cámara. Es decir, tiene vamos a ponerlo de esta manera, tiene un apartamento. No en Jerusalén, lo tiene ¿dónde? Dentro del templo. Oh, bendito sea Dios. Mire hasta dónde ha llegado esta gente. Porque no era cualquier cámara. Era la cámara donde se guardaban ofrendas.
donde se guardaba el incienso, los utensilios del templo, donde se guardaban las ofrendas de los sacerdotes, el lugar donde se almacenaba lo que se le daba a los levitas. Ahora ese lugar importante, esa gran cámara en el templo, es ahora la habitación de un enemigo. Vamos, iglesia. Verso 10 dice: encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, hasta los encargados del culto. Han dejado la casa de Dios abandonada, y por si fuera poco, han convertido el día de reposo en un día más de comercio, de transacciones, de labor, de negocio. Verso 23 dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que se hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Cuando ve todo esto, es claro que el pueblo de Dios ha sido negligente en su vida espiritual. Y nosotros no tenemos acceso al detalle de cómo pasó esto, pero es evidente que con el tiempo, quizás gradualmente, Nehemías se fue, el gran líder, ellos se fueron descuidando al punto de la apatía, de una indiferencia por las cosas espirituales que les condujo poco a poco a ser totalmente negligentes en lo relacionado a la vida espiritual. No sabemos cuándo Tobías se mudó para la gran cámara del templo. Es obvio, ahí lo dice, que se emparentó con Eliasib. Probablemente haya sido por medio de, y de hecho lo fue, de alianzas matrimoniales. En el verso 28 dice que una de las hijas de Sanbalat. ¿Sabe quién era Sanbalat? Los que han leído Nehemías. Otro enemigo más. Una de las hijas de Sanbalat se había casado con un nieto de Eliasib. ¿Sabe quién era Eliasib? Sumo sacerdote. Y no sabemos cuándo ni cómo el día de reposo dejó de ser un día santo, sagrado, consagrado a Dios, y vino a ser un día más de trabajo, un día de comercio. No sabemos cuándo ni cómo comenzaron a mezclarse con paganos y a dar sus hijas e hijos en casamiento con paganos, pero lo más probable es que pasó lo que vemos que pasa a lo largo de toda la vida y que no podemos ignorar nosotros, porque potencialmente puede pasar también con nosotros. Lo primero es que vemos aquí es que la tentación, escuche a alguien esta mañana, la tentación es constante y persistente. La tentación no se rinde. El enemigo de las almas tomó cada uno de los compromisos y cada uno de los votos que en el capítulo 10 esta gente había hecho, y les tentó al punto de llevarlos a violar cada uno de aquellos compromisos. ¿Se ha puesto usted a pensar que él no ha cesado de hacer lo mismo? Que continua y diligentemente está haciendo lo mismo en contra de nuestras vidas. Cada día que usted y yo nos levantamos en la mañana, desde que nos levantamos, no ignore esta realidad. Hay un adversario que quiere destruirte. Que quiere destruirte a ti, que quiere destruir tu familia, que quiere destruir tu hogar, que quiere destruir tus hijos, que quiere destruir tu matrimonio. Y él viene con todo tipo de tentaciones. Desde que nos despertamos, está listo para tentarnos. Para algunos con algo tan sencillo como el teléfono. Tentándote para que lo primero que hagas cuando te despiertes es agarrar el teléfono, irte a Facebook o a WhatsApp o a cualquier otro medio o red, mejor dicho, en vez de hacer lo que tenemos que hacer cuando nos despertamos, que es ir a la oración, a la palabra y a un tiempo de devoción con Dios. La primera persona con la que debemos hablar nosotros en la mañana es con Dios. El primer comentario que necesitamos escuchar es el de Dios, y el primer like en mi vida no es de un amigo en Facebook a las 6 de la mañana, tiene que ser de Dios. El enemigo no quiere que tú hagas eso. Coge el teléfono. A lo mejor ya le pusieron unos cuantos deditos a la foto que pusiste anoche cuando estabas comiendo en Texas Roadhouse.
tentándote para que no pases tiempo con Dios. Eso es lo que es. Para que no prestes atención a tu vida espiritual, tentándote diariamente con orgullo, con envidia, con enojo, tentándote para que te pongas a mirar imágenes sensuales en tu teléfono o en tu computadora, tentándote con pensamientos impuros, tentándote para que no te congregues, para que descuides tu vida espiritual y el congregarte, y te pones razones y te da las excusas, tentándote para que te enfoques en ti y no en servir a Dios y a otros, y no en traer gloria a Dios por medio de tu servicio y tu entrega a Él. Tentándote para que gastes el dinero en bobería, el dinero que trabajas arduamente para recibir tu salario, para que lo gastes en tontería, tentándote diariamente para que no uses tu dinero para la gloria de Dios, para la obra de Dios, sino para tus placeres. Tentándote para todas estas cosas, para que no cumplas todos los compromisos que un día asumimos. Y ustedes saben que yo no tengo mucho filtro, pero cuando yo estuve en el mes de abril en la montaña, en un tiempo de un encuentro sobrenatural con mi Dios, hubo varias cosas ahí arriba que pasaron conmigo, varios compromisos que asumí. Luego me di cuenta que me he ido relajando en muchos de ellos, en algunos de ellos. El enemigo va a venir constantemente tentándote para que tú no cumplas lo que te has propuesto en Cristo Jesús. Amén. Un día tú también dijiste: Señor, a partir de ahora voy a orar más, voy a leer más la Biblia, voy a buscar más de ti, voy a servirte más de ti. A partir de ahora yo voy a estar, a mí me van a decir el murciélago de la iglesia porque no voy a faltar. A partir de ahora voy a dar un mejor testimonio como creyente. A partir de ahora no voy a pelear más con mi esposa, no voy a pelear más con mi esposo, no voy a hacer las cosas que antes no te honraban, no voy a pasarme las horas en el teléfono mirando videitos y perdiendo el tiempo. Ahora voy a tener cada día un tiempo de búsqueda espiritual con mi esposa, en mi hogar. Voy a leer la Biblia con mis hijos. Ahora no voy a ser más tacaño contigo. Voy a ser fiel con mis diezmos, con mis ofrendas, con mis servicios. Ahora voy a servirte con todo mi corazón. Yo hago este solemne compromiso santificado, elevado a la enésima potencia delante de ti hoy. Y pasó el primer día. Y todo chévere. Y el segundo todavía bueno. Pero el tercero ya faltó una cosa, ya rendí una cosa. Y poco a poco creció una ramita de San Carlos por aquí. Y otra ramita de San Carlos por allá. Y nosotros decimos: la voy a dejar, esa ramita. A fin de cuentas, Dios es poderoso para secarla. Y no sabes cómo, no recuerdas exactamente cuándo, pero cuando viniste a ver, hemos roto muchos de los compromisos, sino cada uno de los compromisos. Hemos violado las cosas que nosotros mismos nos propusimos en el nombre del Señor y del poder de Dios. Y allí, en el centro de tu casa, en la sala de tu casa, no sabes ni cómo, ni cuándo, ni cómo llego allí, pero allí, sentado en la butaca más cómoda, está viviendo Tobías. Vamos, iglesia. Hay un Sanbalat que se emparentó contigo y no sabes ni cuándo ni cómo. Y lo peor de todo, te es indiferente, no te importa. Hiciste, hombre, lo que no eres capaz de hacer con tu mujer y los hijos. Le diste a Sanbalat, a Tobías, el control remoto de la televisión. Y Tobías se sentó en el lugar de tu tesoro. Y ahora no hay vino, no hay aceite, no hay incienso. En otras palabras, no hay adoración, no hay utensilios para la adoración. No hay nada que tenga que ver con la adoración. Porque poco a poco te fuiste relajando y Sanbalat se mudó para tu casa. ¿Y cómo pasó? Porque la tentación no se rinde. La tentación persiste, está ahí. Pero no solamente pasó por eso. Pienso que pasó con aquella gente y puede pasar con nosotros. ¿Sabe la gran astucia y habilidad del enemigo cuál es? Hacerte ver el pecado como algo inocente. No solamente es persistente, sino que se presenta como...
Y ha sido así desde el principio. Solamente vaya a la historia del Edén. Piense en la serpiente viniendo a Eva. Muchachas, es una frutita ahí. Porque la serpiente yo creo que era cubana. Oye, chica, sí. ¿Qué te pasa, chica? ¿Qué tiene eso de malo, chica? Una frutita. Lo malo es que se comieran todos los árboles, pero una fruta. No, eso no es gran cosa. Así empezó algo inocente. Ahora dele hacia adelante, hacia Nehemías 13. Que se mude Tobías para una habitación. Si el templo es grande, y a fin de cuentas ya los levitas que están aquí se fueron todos para sus campos. La gente no está dando lo que tiene que dar, ya no tenemos. ¿Para qué? Vamos a darle la habitación más grande a Tobías, porque vamos a darle la chiquitica para las ofrendas, porque a fin de cuentas la gente ya no está ni dando. Una habitación en el templo. Tenemos todo esto. ¿A quién le va a hacer daño? No le va a hacer daño a nadie. ¿Y sabes qué? La gente ha hablado mucho de Tobías, pero yo conozco a Tobías es buen tipo, ¿eh? Y ahí está con la familia, como tiene hijos el Tobías ese, no tienen dónde vivir, acaban de cruzar la frontera. O piensen lo inocente que pudo haber parecido. ¿Para qué dar? Sin el templo hay dinero. ¿Por qué tenemos que dar más dinero para el templo? ¿Sabes? No, mejor lo ahorro porque con lo que yo no dé en ofrenda al templo, yo me compro un camello y hago los pagos mensuales porque financiamos los camellos y todo eso. ¿Te imaginas el toro que tú puedes comprar si guardas la plata y no la das? Y hablando de hacer más dinero, ¿por qué no hay que trabajar el sábado? Vamos a trabajar el sábado. ¿A quién le va a hacer daño que trabajemos el sábado? Al contrario. Es más, que si trabajo el sábado, ahí sí voy a dar el diezmo de lo que gana el sábado. ¿Por qué no comerciamos? Entramos en relaciones con otras naciones a intercambiar comercio. Y hablando de intercambiar, ¿por qué no le damos a nuestras hijas que se casen con las otras naciones si a fin de cuentas? ¿Y por qué no le damos a nuestros hijos que se casen si a fin de cuentas? ¿Qué tiene eso de malo? Eso es inocente, eso no pasa nada con eso. Al contrario, nos va a ayudar, porque entonces si nuestras hijas se casan con los paganos, no va a haber más guerra y ahí hacemos alianza con ellos. ¿Verdad que no suena mal? Para inocente, ¿cierto? Ahora, dele más adelante y tráigalo a nuestros días. La Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Pero un cigarrito no me va a matar. Que no, ¿y por qué dice que fumar daña la salud? Un cigarrito, un traguito más. A fin de cuentas yo trabajo duro. Una cervecita más, un whiskycito más. Un pensamiento impuro más. Todo el mundo tiene pensamiento impuro, todo el mundo lo hace. Ver eso que no debo ver con mis ojos porque no lo veo. Es un clic nada más en la computadora o en el teléfono, una visita a esa página web. Ese contacto por Facebook. Hablar con esta muchacha o con este muchacho, a fin de cuentas, él es buena gente, hola, ¿cómo estás? Cuando vienes a ver, era compañero mío en la escuela y he's so funny, she's so funny. Es un chistecito, él me hace reír. O lo más común que oigo entre cristianos, es una mentira blanca. La mentira más negra que le pueden ustedes decir es que las mentiras blancas están aprobadas. Recuerdo que ahora cuando venía en el aeropuerto de Holguín, allá en Cuba, tenía sed. Pero yo de verdad que no tengo ninguna intención de darle un centavo a la dictadura ya. Y encima no es que no quería darle a la dictadura, tenía sed, es que una botella de agua costaba $2.50 en el aeropuerto. $2.50 una botella de agua en el aeropuerto. Y le doy, ni modo, tengo que tomarme el agua, ¿no? Le doy $3 al hombre, al dependiente, al de la cafetería. Y el hombre se queda con 50 centavos y no me da el vuelto. Digo, mira, aquí en Estados Unidos tú das la propina. En Estados Unidos en Cuba ni te preguntan, ¿no? Pero yo no, le dije, señor, mi vuelto. El tipo estaba manejando la plata de todo el mundo. De tal manera estaba él manichando allí la plata que no se dio cuenta ni de lo que yo le había dado y me dio, de 50 centavos, me dio $2 para atrás. Y me dio unas ganas, me la voy a desquitar ahora. Me quería robar 50. Padre, gracias.
Pero no lo hice. Le dije, Señor, lo mío son solamente 50 centavos. Y me dio los 50 centavos. El punto mío no eran los 50 centavos. Era enseñarle que no se debe ser deshonesto, sea cual sea la cantidad. Y luego salí caminando, di una vuelta, regresé y le di los 50 centavos. Los regalé. Usted y yo no somos tentados con 50 centavos, pero sí con $2. No. Pero somos tentados en tantas áreas, a aprovecharnos del jefe, a reportar tiempo que no trabajamos, a traernos algo de la oficina, porque a fin de cuentas en la oficina tienen bastante y nadie se va a dar cuenta. Usted y yo somos diariamente tentados en cosas pequeñas, cosas en las que tenemos nosotros la oportunidad de demostrar cuán íntegros somos, y somos tentados, y poco a poco nos vamos como que desensibilizando, aprovechándonos de pequeñas oportunidades para ser deshonestos, hasta que sin darnos cuenta, cosas pequeñas, comprometemos gradualmente nuestra integridad en cosas más grandes, y sin darnos cuenta, un día está Tobías sentado en la sala de mi casa, llenando la cámara más grande de mi corazón. Hemos desplazado el tesoro de Dios, la integridad y lo puro, y le hemos dado entrada al enemigo mismo. Y todo comenzó con algo inocente. La tentación nunca se presentó, ni se va a presentar en tu vida. El enemigo no va a venir así de a una, decirle a usted que es un cristiano, que lee la Biblia y tiene fe en Dios. El enemigo no va a venir a decirte, niega a Dios y la existencia de Dios. No te va a decir eso. Niega a Cristo, niégalo, niega la verdad de la palabra de Dios. No, él es muy astuto. Porque sabe que tú no vas a hacer eso, pero viene con cosas inocentes. Inocentes, pero que tienen el potencial de ir poco a poco socavando el fundamento de tu vida espiritual. Él quiere que vayas poco a poco descuidando tu vida espiritual al punto de que actúes negligentemente en cuanto a tu vida espiritual. Él es astuto. Incluso se te puede presentar hasta que como que se siente mal por ti, como que está simpatizando contigo. Como que lo que hace es que si Él sí te comprende, Dios no te comprende. Él te aprecia. Él es tu amigo, cuando tú y yo sabemos que no lo es. La Biblia lo describe como el adversario, como el enemigo que no descansa. Él sabe que si puede dominarte y conquistarte en las pequeñas cosas, poco a poco, si le das entrada en los cuartos pequeños de tu vida, un día va a estar sentado en la cámara más grande. La tentación persiste. El pecado se presenta como algo inocente. Así llegó esta gente a Nehemías 13. Y el pecado arrastra inevitablemente. Dijo Adrian Rogers, el pastor y predicador, el pecado te va a llevar más lejos de lo que quieres ir, te mantendrá más tiempo del que quieres quedarte y te costará más de lo que quieres pagar. Así de sencillo. Y ese es el cuadro de Nehemías 13, algo que en el capítulo 10 era inimaginable. Nunca más nos apartaremos de la ley, guardaremos la ley, la obedeceremos, no nos daremos en matrimonio con las naciones paganas, no descuidaremos, no abandonaremos la casa de Dios. Incluso ahí mismo, en el capítulo 13, al principio, están leyendo el libro de Moisés, es el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Están leyendo la prohibición de Deuteronomio con relación a los amonitas y los moabitas. ¿Y sabe qué era Tobías? Era un amonita. Y eso es lo que ha pasado. El pecado ha ido en una espiral descendente, arrastrando, no se detiene porque tiene un propósito, tiene una meta. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 10, verso 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Gloria a Dios que Él dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero eso no quita lo otro. La tentación persiste, el pecado se presenta como algo inocente, el pecado te arrastra inevitablemente y el pecado destruye devastadoramente. Eso es lo que está pasando en Nehemías 3. Eso es lo que pasa cuando usted y yo somos negligentes con nuestra vida espiritual.
Miren los versos 17 y 18 lo que dice. De modo que confronté, dice Nehemías, de modo que confronté a los nobles de Judá. ¿Por qué profanan el día de descanso de este tan perverso? De este modo tan perverso. Les pregunté, ¿acaso no fueron cosas? Miren la confrontación. ¿Acaso no fueron cosas como esta las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. En otras palabras, dicen, a ustedes se les ha olvidado que esta nación fue, estos muros y todo lo que representa fueron destruidos. Que sus antepasados, que nuestros antepasados fueron llevados como esclavos y llevados al exilio. Precisamente, ¿saben por qué? Porque hicieron las cosas que ustedes están haciendo. Eso es lo que le está diciendo. No han aprendido que el pecado y la rebeldía y la desobediencia se apoderan de nuestras vidas cuando actuamos negligentemente en relación a nuestra vida espiritual, que ha llevado a la nación a la devastación, a la destrucción. Y la misma pregunta es para nosotros hoy, no nos damos cuenta. Y la exhortación es la misma. No descuides tu vida espiritual. No le des ni siquiera un pie en la puerta a Tobías, un pie en la puerta a Sanballat. No dejes que salga ni un pedacito de San Carlos en el campo de tu corazón. No descuides tu comunión con Dios. No descuides tu tiempo con la palabra de Dios. No descuides el congregarte. Para mí esta es la forma más común de negligencia espiritual. Los cristianos muchas veces no le damos al congregarnos la importancia que merece. Y obviamente eso no le cae a usted porque usted está aquí. Para muchos cualquier cosa es más importante. Hasta descansar es más importante. Dormir es más importante. No tenemos tiempo para venir a la iglesia, pero tenemos tiempo para estar frente al televisor o en las redes o mirando videitos. Hebreos 10:25, la palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No ignores la realidad de que hay un adversario que no quiere que tú experimentes, que tú alcances todo lo que Dios tiene para tu vida. Y por eso no va a descansar en su intento de destruirnos. La tentación va a persistir, el pecado se va a presentar como algo inocente, pero te va a arrastrar inevitablemente porque su fin es destruirte devastadoramente. No lo ignores, no lo minimices, pero no lo escondas tampoco. Confiésalo a Dios. Dice el Salmo 32, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. No lo escondas, porque mientras más lo ocultas, más devastador va a ser. Nehemías sabía esto y fue determinado en erradicarlo, en evitar la destrucción devastadora. Pero le voy a decir, y mire aquí cómo conecta Nehemías 13 con los tres anteriores mensajes en el Salmo 63. Nehemías no lo hacía solamente para evitar las consecuencias. Él sabía que había consecuencias. Lo hacía principalmente porque tenía una profunda pasión por Dios. Una profunda pasión por Dios, por la ley de Dios, por la palabra de Dios. Su anhelo más grande no era que Dios le evitara el mal. Su anhelo más grande era honrar a Dios, a quien él amaba y a quien él servía. Y por eso dice en el versículo 14, recuerda, y aquí está, recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y su servicio. Verso 22 dice, recuerda también esta buena obra, oh Dios mío. Recuerda el Salmo 63 cuando empezamos a predicar hace unas semanas atrás, hace un mes ya atrás. El versículo 1, como dice, el salmista comienza diciendo Dios, y luego dice Dios mío. Bendito sea el nombre del Señor. Nehemías amaba a Dios e hizo todo lo que hizo por amor a Dios. Se arriesgó. La gente pudo haberse rebelado contra él. A fin de cuentas, ¿quién es este? Un copero del rey de otra nación.
Pero él no comprometió sus convicciones, él no comprometió su vida espiritual. A él no le importaba ni siquiera las recompensas humanas. Él no esperaba la recompensa de hombre alguno. Nehemías sabía que su recompensa venía del Dios de los cielos. Alabado sea su nombre. Y este es el contraste entre el pueblo y los líderes negligentes en su vida espiritual y la actitud diligente de Nehemías. Nehemías no descuidó su vida espiritual. Él sabía que el éxito, la prosperidad, la victoria, escucha, no es para ti, para mí, para nosotros como iglesia, como colectivo, para ustedes y sus familias, que la victoria, el éxito y la prosperidad son en gran parte el resultado de una vida espiritual saludable. Alabado sea el nombre del Señor. Y la base para una vida espiritual saludable, Salmo 63, es un profundo amor por Dios. Por eso dice también: acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. No los voy a ahogar con tantos términos, voy a concluir. Pero es interesante que cuando habla aquí de la grandeza de su misericordia, fíjense que la Reina Valera dice, cuando habla a Dios, dice Nehemías: acuérdate de mí, oh Dios, en el verso 14, en orden a esto, dice: y no borres mi misericordia. Otra traducción dice: no quites lo que, no borres, no te olvides de lo que fielmente he hecho. Pero aquí dice: mi misericordia. Y luego cuando habla de Dios dice: Señor, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. La palabra que usa, misericordia, las dos veces, es la misma palabra en hebreo. Quiere decir un amor grande y que nunca se acaba. Salmo 63, inagotable. Es como si estuviera diciendo: como ese amor grande e inagotable que tú me tienes a mí, todo lo que yo hice, lo hice porque también tengo un amor grande e inagotable por ti. Alabado sea el nombre del Señor. Qué cuadro tan maravilloso. Así tú me amas y así te amo yo. ¿Cuál es la clave, pastor, para mantener la vida espiritual saludable? Salmo 63. Toda la Biblia. Hay una sola cosa: ama a Dios. Ámale profundamente, porque cuando amas a Dios serás diligente, no por temor a las devastadoras consecuencias. Serás diligente y te cuidarás de desobedecer a Dios, no porque te va a ir mal solamente, te va a ir mal, sino sobre todo porque no quieres herir el corazón de quien te ha amado con tan grande e inagotable amor. Interesante, porque en términos de la narrativa cronológica de los eventos del Antiguo Testamento, Nehemías, muchos eruditos lo sitúan en el orden cronológico de la narrativa como el último libro del Antiguo Testamento, por todo lo que recoge. Y no termina como una historia de un final feliz necesariamente. Termina presentando una realidad que una y otra vez vemos en la historia de este pueblo: negligencia espiritual que termina en desobediencia, todo. Pero ¿sabe lo que dice claramente el cuadro de Nehemías? ¿Sabe lo que nos dice a nosotros hoy para concluir? Nos dice, cuando vemos estos ciclos de apatía, desobediencia, rebeldía, arrepentimiento, restauración, y se repite la historia, avivamiento, lo que nos dice es que todos nosotros necesitamos al Salvador. Todos nosotros necesitamos al Redentor, al Señor Jesucristo. Y las buenas noticias que el Nuevo Testamento revela es que ese Salvador, Jesucristo, ya vino y es accesible por la fe. Que Él vino para rescatarnos del pecado y librarnos de la muerte. Él no vino para reconstruir muros, Él vino para rescatar personas. Él no vino para reedificar, Él vino para redimir. No vino para el beneficio de un pueblo, vino para la salvación del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. De hecho, Él no vino para mejorar tu vida, Él vino para darte una nueva vida. Él no vino para alargar tu vida, Él vino para darte vida eterna. Bendito sea su nombre para siempre. Él vino para morir y que por medio de su muerte tú puedas vivir.
murió, pero no quedó en la tumba, se levantó de los muertos, ascendió a los cielos y viene otra vez por su iglesia. Como todo esto es cierto, tú puedes tener una relación con Él, no una vez cuando te arrepentiste y le entregaste tu vida, sino diariamente. Entonces, no descuides, no seas negligente con tu vida espiritual. Jesús es el Señor. ¿Quieres ponerte de pie esta tarde? Voy a orar en un segundito. Y antes de orar, quiero pedirles que al final hay algo que quiero comunicarles, pero estamos en vivo en las redes y es algo que quiero comunicar a la iglesia aquí personalmente. En un minutito, cuando yo termine de orar, voy a hablar con ustedes, solamente compartirles una información que no tiene que salir al mundo porque es de nosotros. ¿Ok? Así que lo siento por los hermanos en Facebook, pero aquí estamos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque los Tobías, los Sanballat y los San Carlos andan merodeando incesantemente para penetrar, poco a poco desplazar de nuestras vidas las cosas necesarias e importantes para una vida espiritual saludable. Señor, ayúdanos a confiar en ti, depender de ti diariamente. Perdónanos por las veces en que hemos cedido en algunas áreas, nos hemos vuelto excesivamente flexibles. Y el enemigo ha venido echando baldes de agua fría en nuestro corazón y en nuestra comunión y relación contigo. Ayúdanos, Dios, a ser diligentes, a prestar atención y no ser apáticos en cuanto a nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a buscar de ti y a confiar que en el poder del Espíritu Santo, no en nuestra fuerza. De hecho, muchos de nuestros fallos han tenido que ver porque lo hemos tratado de hacer en nuestra fuerza. No en nuestra fuerza, sino que en el poder de tu Espíritu Santo nosotros podemos vivir vidas saludables, sólidas, firmes, fructíferas, para tu gloria, para el beneficio de otros, para el beneficio de tu reino, de tu pueblo. Señor, yo sé que tú has hablado esta mañana a través de la exposición de tu palabra, por eso lo hacemos, para escucharte a ti, y que tú estás tratando con nuestros corazones, con alguien aquí esta mañana. Alguien que está al punto quizás de tirar la toalla porque no entiende lo que está pasando y porque poco a poco ahora se da cuenta. Lo que ha pasado es que Sanballat se mudó y se emparentó y que Tobías llegó y se sentó. Ellos se dieron en algún momento, pero tú estás aquí hoy, Señor, para decirnos que tú eres el Dios que recuperas y engrandeces lo que se ha perdido, que restauras, que restableces, que perdonas, que transformas, que tú eres el Dios que de una cruz hace una gloriosa resurrección, una gran victoria, que tú eres el Dios que haces caminos en el desierto y ríos en la soledad. Y tú nos has traído acá porque en tu amor nos estás diciendo, tienes ante ti hoy una nueva oportunidad de en tu poder y entregados a ti, no confiando en nosotros mismos, poder vivir para ti una vida espiritual equilibrada, saludable, fuerte, sólida en ti. La vida de alguien, oh Dios, que no depende de lo que otros puedan hacer y aportar a su vida, sino depende de lo que tú puedes hacer y aportar a su vida. Solamente de ti. Que no necesita de otros más que de ti. Tú eres Dios. Ayúdanos a vivir no solamente en lo individual, en el círculo, en el marco de nuestros hogares, sino también aquí como iglesia tuya, Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Y gracias
Porque estas cosas están escritas precisamente para hablarnos a nosotros y decirnos lo que una vez repites una y otra vez en tu palabra, que tú eres el Dios de una nueva oportunidad. Y nos ponemos en tus manos y te pido ahora que tu gracia, tu amor y tu bendición sea con todo este pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.